So we have 2 days to look at this short text. Pues tenemos 2 días para mirar este texto corto And because it's so short, we will have some time for questions. y puesto que es tan corto, tendremos tiempo para preguntas. But that would be questions concerning the text and how to apply it in your practice, not general questions. Pero preguntas relacionadas con el texto y cómo aplicarlo a la práctica, no preguntas generales. Although the text is short, it's very profound. Aunque el texto es muy corto, es muy profundo. It comes from a treasure or terma text discovered by Gompo Wongyal. Viene de un texto tesoro o un texto terma descubierto por Gompo Wangyal. And he was a teacher of Tukutsolo, who was a teacher of Sialama, who gave me the teaching. Y él fue el maestro de Tulku Zorlo, que fue el maestro de C.R. Lama, que fue quien me dio la enseñanza. It comes from a third text called Opening the Door to Pure Vision. Viene de un texto que se llama Abriendo la puerta a la visión pura. Pure vision is our vision, our awareness uncovered or influenced by our karma and the 5 poisons and so on. Visión pura es la visión descubierta, la visión desnuda que no está tapada por nuestro karma, por los 5 venenos y demás. So the main understanding behind Chöd practice is the Prajnaparamita literature. El principal entendimiento detrás de la práctica del Chöd es el Prajnaparamita. Prajnaparamita is concerned with the non-duality of all occurrence and emptiness. El Prajnaparamita se ocupa de la no dualidad de todo lo que ocurre y de la vacuidad. Emptiness is not a thing. La vacuidad no es una cosa. Emptiness is the non-contradiction of appearances and their absence of any individual essence or existence or ground. La no dualidad quiere decir la no separación entre la apariencia y que lo que sucede y que lo que sucede no tiene ninguna base esencial, no tiene ninguna esencia inherente. In Tibetan, the short title is Yumdong Ngotro Pa Ni, Introduction to the Meaning of the Mother. En el significado en tibetano se traduce por introducción al significado de la madre. The mother is the wisdom of emptiness. La madre es la sabiduría de la vacuidad. Everything comes from the mother. Todo viene de la madre. Mother indicates the source. La madre indica la fuente. This is a particular source. It's not a source that things come out of. Este es un tipo de fuente que no es una fuente a partir de la que salen las cosas, But it's the source that shows within. Sino que es la fuente que muestra las cosas dentro de ella. As in the way a reflection has its source in the mirror and it shows within the mirror. De la manera en la que un reflejo tiene su fuente en el espejo y se muestra dentro del espejo. The secondary condition is whatever is placed in front of the mirror, and this evokes the potential of the mirror to display the reflection
without the reflection becoming a separate entity. Y la condición secundaria es aquello que se coloca enfrente del espejo. Y esto muestra el potencial del espejo de mostrar el reflejo sin necesidad de separar el reflejo del propio espejo. So this text is offering us a kind of synopsis or simple restatements of the key principles which support us in awakening to our own true presence. Este texto nos ofrece una sinopsis o los puntos claves que nos apoyan, que nos ayudan a despertar a nuestra verdadera realidad. And it's a text which, if you're going to study it for yourself, you can read quite slowly. Es un texto que si lo vais a estudiar por vosotros mismos, podéis leerlo muy lentamente. And taking it a sentence at a time. Y tomar una oración, de oración en allow oración. yourself to really reflect on the meaning and apply it to yourself. Y permitirte reflexionar sobre su significado y aplicártelo a ti mismo. The issue is how can you collaborate with the text so that the depth and clarity of the text collaborates with you in releasing you from your limitations. La cuestión es cómo puedes colaborar con el texto para que el texto a su vez colabore contigo para ayudarte a liberarte de tus limitaciones. So if we start into the text now. Bueno, pues vamos a empezar con el texto ahora. It says, bright, acute people with strong faith who wish to practice the immediacy of Dzogchen should stay in a peaceful, isolated place and reflect on their own situation and that of all sentient beings. Dice, la gente brillante, aguda, con una fuerte fe que desea practicar la inmediatez del Dzogchen, debería permanecer en un lugar pacífico, aislado, y reflexionar sobre su propia situación y la de todos los seres sensibles. Oh, the first word is bright. Pues la primera palabra es brillante. So, are we bright? Entonces, ¿somos nosotros brillantes? If not, then we have to inquire into this. Porque si no, tenemos que indagar, a ver cómo es. Perhaps we are tired, perhaps we don't sleep well, perhaps we are worried. Quizá estemos cansados, quizá no durmamos bien, quizá estemos preocupados. Perhaps your breathing is not relaxed and deep. Quizá tu respiración no sea relajada y profunda. Perhaps you got messages in your childhood that you were not intelligent, or you internalized a lot of fear from difficult things around you. Quizá all of these factors can make the mind situationally dull. Quizá has obtenido muchos mensajes durante tu niñez diciendo que tú no eras lo suficientemente inteligente o te has encontrado con situaciones y hay un montón de cuestiones que pueden hacer que nuestra mente se muestre opaca en vez de brillante, inteligente. Buddhism is a way of us being reminded that our own nature is basically bright. El budismo es una manera de recordarnos que nuestra mente básica, que nuestra naturaleza básica es brillante. Foundational, intrinsic. Es decir, que ese brillo, esa inteligencia es fundacional. It becomes dulled experientially due to our encountering various factors in our interaction with the environment. Pero se vuelve opaca debido a determinados factores de nuestra interacción con el entorno. And in particular, it arises from our fusional belief
and identification with the sense that we exist as someone. Y en particular surge debido a la fusión, a la identificación con el sentido de que nosotros existimos como alguien. This development of our sense of having a reference point inside ourselves, who we are, how we are, what we are. Este desarrollo de que nosotros tenemos un punto de referencia interno, que es quién somos, cómo somos, de qué manera somos, functions as a distortion of the open, unblocked field of experience. Funciona como una distorsión del campo abierto y desbloqueado de experiencia. By taking events to be carrying some message about me and inserting my own attitudes and beliefs and styles into the arising phenomena, we insert a twist which distorts the true clarity and lucidity of the situation. Funciona cuando nosotros insertamos nuestras creencias, nuestras ideas y nuestros juicios sobre los acontecimientos, y eso hace que se produzca una distorsión, que no veamos la verdadera realidad de la situación, de cómo es cada cosa. So the key point with Bright is the mind is intrinsically bright, but due to causes and conditions, and our activity in relation to these causes and conditions, it is as if it is dull. Entonces, la cuestión clave con brillante es que nuestra mente es intrínsecamente brillante, inteligente, pero debido a causas y condiciones y a nuestra actitud hacia esas causas y condiciones, es como si nuestra mente se hubiese vuelto opaca. This next word, acute, it means sharp, like the way a knife is sharp. It's a capacity to cut. La siguiente palabra, aguda, es aguda en el sentido de que nuestra mente es aguda en el sentido de una navaja, que es capaz de cortar. The heart of each situation. Es decir, que es capaz de cortar al corazón de cada situación. Essentially, that means being fully receptive to what is occurring and not mixing it up with our interpretations. En realidad lo que significa es ser receptivo a lo que sucede y no mezclarlo con toda nuestra interpretación. When our mind is acute or sharp, it means everything is fresh. Cuando nuestra mente es aguda, es cortante, todo lo que recibimos es fresco. So the shadow here is the sense that somehow the world needs my interpretation, my opinion. Y el sentimiento ordinario, corriente, es que de alguna manera el mundo necesita mi interpretación, necesita mis opiniones. So without tasting the soup, we're adding more salt. De manera que sin probar la sopa ya estamos añadiendo más sal. First, we have to stay mindful, connected with whatever is occurring moment by moment. Primero debemos estar atentos, conectados a aquello que suceda momento a momento. Then it says people with strong faith. Y luego dice personas de gran fe, de fe fuerte. Especially this means human beings. Esto a lo que esencialmente se refiere a seres humanos. Although all sentient beings have the possibility of awakening, they have the same basis as we.
Aunque todos los seres sintientes, todos los seres sensibles tienen el potencial para el despertar exactamente igual que nosotros. They are often in situations where they have no chance to study the Dharma, to hear any teaching on the Dharma, or space to reflect. Pero a menudo están en situaciones en las que no pueden estudiar el Dharma o no tienen ningún espacio para reflexionar e involucrarse con el Dharma. So this links us with the general Buddhist teachings about the nature of the 6 realms of samsara. Y esto nos une con las enseñanzas generales budistas de los 6 reinos del samsara. And reminds us how fortunate we are to have this chance to have a human body with our senses operating and the chance to study and practice. Y nos recuerda qué preciosa es esta oportunidad de tener un cuerpo humano y qué precioso es tener la oportunidad de involucrarse con el estudio y con la práctica. This is strong faith. This means to have faith in the intrinsic purity of our mind. Y cuando dice fe fuerte, una gran fe, se refiere a fe en la pureza intrínseca de nuestra It's mente. faith because if at the moment you experience yourself as being lost, confused, being someone who abandons themselves, you make commitments to meditate and study and you don't do it. When you have that kind of identification, then faith in the Dharma and your Dharma is very important. Se utiliza, es fe, porque aunque tú te puedas sentir perdido, confuso, y te puedas sentir que eres una persona que abandonas lo que haces o que te gusta implicarte en meditación, en práctica, pero luego no lo haces, y tienes ese tipo de identificación con ese tipo de persona, pues se necesita fe en el Dharma, en tu Dharma, de que va a poder ayudarte a alcanzar el despertar. So when you notice that you don't study or practice Dharma as much as you would like, Entonces, cuando te des cuenta de que tú no practicas, tú no estudias el Dharma tanto como te gustaría, and you take this as a kind of definition or X-ray of yourself, y eso lo tomas como una especie de definición o de rayos X de ti mismo, this is the time to be very careful. es un momento de tener mucho cuidado. Your mind is intrinsically bright and clear, but situationally it is obscure. Tu mente es intrínsecamente brillante y clara, pero situacionalmente está oscurecida. So if you focus your attention on your situational obscuration and laziness and impulsivity and so on, Entonces, si tú centras tu atención en tu situación de impulsividad o de pereza o de falta then de it's very ganas, easy to take this as the truth about yourself. es muy fácil tomarla como si fuese la verdad de ti mismo. Then you think, oh, I would like to practice Dharma, but in this life doesn't look possible. Y entonces tú piensas, me gustaría practicar el Dharma, pero en esta vida parece que no es posible. So you're not trusting the teaching. Ahí entonces no estás confiando en la So enseñanza. strong faith means, although I am dull and unalert as a stone, Entonces, una gran fe, fuerte fe, lo que significa es que aunque yo sea opaco I am like this parado como because una of the piedra, power of ignorance and the 5 poisons and karmic accumulation. soy así o estoy siendo así debido a a mi karma y la acumulación de los 5 venenos. The truth is covered by untruth. La verdad está cubierta por la falta de verdad. So
Is truth stronger than untruth? Entonces, ¿es la verdad más fuerte que la In the ausencia de traditional verdad? example, they say if a room has been in darkness for 1,000 years, it just takes one small candle to illuminate it. En el ejemplo tradicional, lo que se dice es que si una habitación ha estado en la oscuridad durante 1000 años, solo se necesita un instante de luz para iluminarla. Light is stronger than dark. La luz es más fuerte que la oscuridad. The dark cannot put out the candle, but the candle can expel the darkness. La oscuridad no puede eliminar la vela, pero la luz So the puede eliminar la practice from oscuridad. this text is to find this source of inner light in yourself. Entonces, este tipo de práctica es para ayudarte a encontrar esta fuente interna de He luz en says, ti mismo. those who wish to practice the immediacy of Dzogchen Dice, aquellos que quieran practicar, que deseen practicar la inmediatez del Dzogchen. So again, if you believe that you are a sinner or a lost person, and you have so many problems that you feel defeated, Entonces, de nuevo, si tú piensas que tú eres un pecador, una persona perdida y que tú haces cosas en la vida que te hacen sentirte perdido o then the practice of derrotado, Dzogchen is quite difficult entonces la práctica del Dzogchen es bastante difícil. because you're starting from yourself, from your own definition of yourself. I'm really in a mess. Porque empiezas desde ti mismo, desde una definición de ti mismo, de yo soy un desastre. Then you need an indirect path with many purifications and accumulations in order to penetrate the darkness. Entonces necesitas un camino indirecto con muchas purificaciones, con muchas acumulaciones para poder penetrar hacia la luz. But if you see that although I feel heavy, dull, stupid, easily distracted, Pero si tú piensas, bueno, aunque yo me sienta fácilmente distraído, me sienta pesado, me sienta opaco, the teachings reveal the intrinsic purity of my mind. las enseñanzas revelan la pureza intrínseca de mi mente. The teachings has shown me that my mind is like the sky. Las enseñanzas me han enseñado que mi mente es como el cielo. The sky, my experience of sky is full of clouds. El cielo, mi experiencia del cielo está llena de nubes. Again, like the reflection in the mirror, the clouds are in the sky. De nuevo, igual que los reflejos en el espejo, las nubes están en el cielo, But the clouds don't define the sky. pero las nubes no definen el cielo. This is why Dzogchen, which is the great completion or the great inclusion, points out that everything is already within empty spacious purity. Y eso es por lo que el Dzogchen, que es la gran completación o la gran inclusión, dice que todo, ya todo está dentro de la gran pureza espaciosa. There is nothing other than this. No hay nada distinto a esto. Nothing which comes from somewhere else which could touch this purity and defile it. No hay nada que venga de algún otro lugar y que pueda tocar esta pureza The y non-duality estropearla. of open, empty spaciousness and what occurs is the intrinsic purity of the mind. La no dualidad de esa pureza espaciosa
intrínseca y todo lo que sucede es la naturaleza intrínseca de la mente. Es The issue is not that there is real obscuration, real stupidity, real habitual distraction. La cuestión es que no hay ninguna estupidez real, ninguna distracción real, ningún oscurecimiento real, But rather, these are forms of empty appearance. sino que estos son más bien formas de apariencia vacía. But their emptiness is not apparent to us because of the deluding belief that they are real and powerful and have some inherent existence. Pero su vacuidad está oculta para nosotros debido a nuestra creencia en su poder, en su existencia inherente. So this is why so much emphasis is on the view. Y por eso es por lo que se pone tanto énfasis en la visión. Probably we grew up in situations where the view of duality was emphasized in home and school and playing with friends. Probablemente hemos crecido en situaciones en las que la visión de la dualidad se enfatizaba en la escuela, en la familia, con los amigos. So it seems normal and true that there is a deep, true difference between myself and other people. Y entonces parece normal y parece verdad que hay una diferencia real entre nosotros y los demás. But this is a delusion. This is a wrong belief which seems true because you believe it. Pero eso es una delusión, un engaño, es decir, es una creencia que parece verdad porque tú te la crees. We know that we are, as human beings, we are very good at avoiding evidence. Nosotros sabemos que como seres humanos somos muy buenos en evitar la evidencia. There are many people who deny that there is climate change caused by human behavior. Hay mucha gente que niega que hay un cambio climático causado por el comportamiento humano. Many scientists have shown that unless the widest population of the world can be inoculated against the virus can continue to mutate and will not come to an end. Muchos científicos han demostrado que a menos que la gran mayoría de la población del mundo sea inoculada en contra del virus, este virus va a seguir mutando y va a continuar funcionando. This would mean that our politicians would have to give money out into the world to ensure that everyone in every continent is able to avail themselves of this protective procedure. Esto significaría que nuestros políticos deberían dar dinero a todo el mundo, en todos los países, para tener la oportunidad de inocularse y de protegerse contra este virus. Y But of asegurarse de que course, esto in many pase. countries, the doctrine of me first, our people first, we are the best is very strong. Pero por supuesto, en muchos países la doctrina de yo primero, mi país primero es muy, muy fuerte. So why should we help them? ¿Y por qué deberíamos ayudarles? So everyone in our country has to have the first vaccine, the second vaccine, the booster of the booster of the booster of the booster. Así que todo el mundo en nuestro país tiene que tener la primera vacuna, luego la segunda vacuna y luego la vacuna de recuerdo y la And de good luck to recuerdo del the recuerdo de others. recuerdo. Y así, y nada para los demás. So this kind of dull stupidity is everywhere. Así que este tipo de estupidez opaca está por todos sitios. This is the stupidity of duality. Esta es la estupidez
de la dualidad. There is self and other, and myself is more important than any other. Está el yo y el otro y los demás, y desde luego el yo es más importante que cualquier otro. Maybe my children are very important, Quizá mis hijos sean muy importantes and the reason they're important is because they are my children. y la razón por la que son importantes es porque son mis hijos. So when we start from the position of the individual ego, we are surrounded by great darkness. Entonces, cuando empezamos con el posicionamiento de mi yo ego, estamos rodeados de una gran oscuridad. And therefore, if we want to turn ourselves towards the immediacy of the clarity of Dzogchen, which points to intrinsic purity, Y por tanto, si queremos girarnos hacia la inmediatez del Dzogchen, que señala hacia esta pureza primordial, then we need to be very attentive to our habit of fusing into received opinions, habitual formations, conceptual elaborations, as if they were vehicles of truth. entonces tenemos que estar muy atentos a ese fundirnos, a ese prestar atención a las opiniones, a las formaciones habituales, a lo que nos dice, a lo que se nos dice como si fuesen vehículos de la verdad. So then he says, if you want to pursue this path of Dzogchen, you should stay in a peaceful, isolated place. Y dice, entonces, si quieres practicar, si quieres continuar en este camino del Dzogchen, deberías quedarte en un lugar pacífico, aislado. So there are different possibilities here. Aquí hay diferentes posibilidades. On an outer level, a peaceful, isolated place could be in the mountains, in the desert, maybe in the forest, a place where there's very little human interaction or the impacts of human mechanical culture. Pues a un nivel externo, pues un lugar pacífico aislado puede ser en las montañas, en el desierto, quizá en un bosque donde haya muy poca interacción humana y no tengas esa invasión de la cultura. On an inner level, this could be our own body. En un nivel interno, eso puede ser nuestro propio cuerpo, That we have to examine how much tension we carry in our body. que tenemos que examinar cuánta tensión llevamos en nuestro cuerpo, Whether our breathing is relaxed and even. por ejemplo, si nuestra respiración es relajada, es equilibrada, Whether our muscles and tendons are very relaxed and pliable. si nuestros músculos, nuestros tendones están relajados, son flexibles, So that the breath can flow freely, and this movement of the winds inside our body is not driven by intense habitual beliefs. de manera que nuestro cuerpo pueda moverse libre y este movimiento de los vientos dentro de nuestro cuerpo no esté dirigido por nuestras creencias, por nuestras tensiones habituales. If these outer possibilities are not easy for us to avail ourselves because of financial necessity or health problems, Si esta situación externa no está disponible para nosotros debido a nuestras necesidades financieras o a problemas de salud, then how can we avoid being touched by the many provocations which arise? entonces, ¿cómo podemos evitar ser tocados por todas las provocaciones que nos rodean? Perhaps you live in a flat where the neighbors play music loudly and it's disturbing
disturbing. Quizá vivas en un piso en donde los vecinos toquen la música muy fuerte y eso crea un montón de perturbación. Perhaps you yourself sometimes listen to music. Quizá tú mismo escuches de vez en cuando música. So, in principle, it's not music that is disturbing. Así que en principio no es la música lo que es perturbador, It's that they're playing music, maybe of a kind I don't like. quizá es porque están tocando un tipo de música del que a mí no me gusta, Which is my judgment. que es mi juicio, And because I have not put on the music, I feel invaded and attacked. y puesto que yo no he puesto la música, me siento invadido y atacado. Invaded and attacked. Invadido, Myself in relation to the other is vulnerable. invadido y atacado. Es decir, mi yo en relación con el otro es vulnerable. The Buddha would say, bravo, well done. El Buda diría, bravo, bien hecho. You have understood the problem of duality. Has entendido el problema de la dualidad. Self and other are born together. El yo y el otro nacen juntos. You cannot keep them apart. No puedes mantenerlos separados. As long as you identify as an individual self that wants to live on your terms, in your way, Mientras tú te identifiques con un yo individual que quiere vivir a tu manera, bajo tus términos, there will be many events which come to you, seem to penetrate you and agitate you. habrá muchos acontecimientos que parece que llegan a ti y que te penetran y que te perturban. Now, sound is very strong. It comes into our ears very easily. Bueno, pues el sonido es muy fuerte, llega a nuestros oídos muy It's the fácilmente. sense organ that is the most difficult to shut off by itself. Es nuestro órgano sensorial que es más difícil de cortar, de aislarlo por sí mismo. So, something is occurring. Entonces, algo sucede. That is undeniable. Eso es innegable. It's occurring to me. It's coming at me. Me sucede a mí, llega a mí. Is that true? ¿Es eso verdad? My sense of me is arising in me. Mi sentido de mí surge en mí. The particular shaping, configuration of my sense of self in terms of embodiment, emotion, sensation, and so on is shifting. Mi corporeidad particular, mi sentido del yo en relación con movimiento, con emociones, con sensaciones, etcétera, está cambiando. My sense of I shifts along with my sense of other. Yo, mi sentido del yo cambia, gira en relación con los demás. So we are already at one of the key points of this text. Y entonces aquí estamos en uno de los puntos clave de este texto. There are two pathways here. Aquí hay dos caminos. One is to align ourselves with our habitual sense of personal identity. Uno es alinearnos con nuestro sentido habitual de identidad. And this creates a private space which, because of non-duality, is always being invaded or acting on or acted on. Y esto crea una sensación de un espacio particular
que sobre un espacio particular que es invadido, sobre el que el exterior actúa. The other possibility is to relax into the simplicity of our presence. Y la otra posibilidad es relajarnos en la simplicidad de nuestra presencia. My body is an experience, Mi cuerpo es una experiencia, not a thing. no una cosa. I can conceptualize it as a thing, I can reify it, Puedo conceptualizarla como una cosa, puedo cosificarla, but if I just simply sit with it, it is clearly a process of manifestation. pero si yo puedo quedarme con ella, es claramente un proceso de manifestación, As is speech, como es el habla. and as is our mind, in the sense of I am thinking about this, or I just remembered this. Y como es nuestra mente, en el sentido de que yo estoy pensando esto, yo estoy recordando esto. So what I take to be my body, speech, and mind are occurrences. Entonces, lo que yo tomo como mi cuerpo, mi habla, mi mente, son These ocurrencias, son occurrences manifestaciones. arise and pass, Estas ocurrencias, estas cosas que ocurren, surgen y pasan, and they are revealed to me as me when I have allowed the false identification with an ego positioning. y se revelan para mí como yo, cuando yo he permitido que tomen la posición de mi yo ego, la identificación de esa posición de mi I yo ego. am basically just, or put it this way, the word I indicates basically presence. La palabra yo básicamente indica presencia. This is very open. Esto es muy abierto. I per se is just this. El yo per se es The simplemente esto. openness of I allows it then to be filled with many associations and projected qualities and identities. Y esa apertura del yo permite que sea llenada por diferentes cualidades, por diferentes entidades, por diferentes circunstancias. So when we are sitting and there are noises coming from outside, Entonces, cuando estamos sentados y hay ruidos que vienen de fuera, noises from outside, ruidos que vienen de fuera. this is an interpretation. Esto es una interpretación. What I hear is sound. Lo que yo oigo es sonido. The sound comes and goes. El sonido viene y va. And I add the interpretation, the explanation to myself. Y yo añado interpretación, a la conceptualización Why do para I mí have the mismo. karma to have such noisy neighbors? ¿Por qué tengo el karma de tener estos vecinos tan ruidosos? Now I'm provoking myself. Ahora me estoy provocando a mí mismo. I am giving a conceptual interpretation of the nature of the sound. Estoy dando una interpretación conceptual de la naturaleza del sonido. The sound is being produced by the neighbors, El sonido es producido por los vecinos and it's invading my space. y está invadiendo mi espacio. So if I remind myself, oh, I want to have a retreat, which means I shouldn't be so busy. Entonces, si yo me recuerdo a mí mismo que, bueno, yo debo tener un retiro, yo no debería estar tan ocupado, Then why am I adding this interpretation to the sound? entonces, ¿por qué estoy añadiendo esta interpretación al sonido? Sound is inherently empty. El sonido es
inherentemente vacío. Empty means hospitable, Vacío significa hospitalario, offers hospitality to whatever you want to project onto it. es decir, que ofrece hospitalidad a cualquier cosa que tú quieras proyectar sobre él. The neighbors are projecting loveliness onto the music. Los vecinos están proyectando que están encantados con la música, están proyectando You disfrute con are la música. projecting disturbance and invasion onto the music. Y tú estás proyectando invasión y perturbación sobre la música. The music itself is just coming, going, pulsations. La música en sí va y viene, es pulsación. We are making something very thin and fine into something dense and troublesome. Somos nosotros quienes estamos convirtiendo algo muy ligero, algo muy fino, en algo espeso y lleno de problemas. Y problemático. I don't like this horrible music. A mí no me gusta esta música horrible. I don't like. This is the subject polarity. A mí no me gusta, esta es la polaridad del sujeto. This horrible music, that is the object polarity. Esta música horrible, esa es la polaridad del objeto. If we simply relax, both the subject and object polarities will shift and change and show their inherent absence of any self-existence. Si simplemente nos relajamos, tanto el sujeto como el objeto van a cambiar, van a mutar y van a mostrarnos esa ausencia de existencia inherente. So, whatever your situation, you can always find this peaceful, isolated place. Entonces, cualquiera que sea tu situación, tú siempre puedes encontrar este lugar pacífico aislado. It is the site of the self-arising and self-liberating of all phenomena. Es el lugar en el que todos los fenómenos surgen por sí mismos y se liberan por sí mismos. And he says, with this, you should reflect on your own situation and that of all sentient beings. Y dice, con esto deberías reflexionar sobre tu propia situación y la de todos los seres sensibles. We're going to die. Vamos a morir. Our time in a healthy body with our senses operating is unknown to us. Nuestro tiempo con nuestro cuerpo sano y con nuestros órganos sensoriales funcionando, ¿cuánto va a durar? Pues no lo sabemos. Our lives are very busy. Nuestras vidas son muy ocupadas. There are many things to engage with and think about. Hay muchas cosas en las que involucrarse y sobre las que pensar. This busyness is not likely to stop. Esta ocupación, esta agitación, no es probable que pare. But reflecting on what I've just been describing, we might see, oh, the true source of my disturbance is my dualistic grasping at self and other as inherently real. Pero como yo he estado diciendo, la verdadera base de toda esa perturbación es mi creencia en la separación del sujeto y del objeto como si fuesen entidades verdaderamente reales y separadas. Grasping is an activity. Aferrarse es una actividad. Even if it's arising in the flow of our experience, seemingly by itself, it's held in place by our not very conscious commitment to duality. Incluso aunque parezca que surge por sí mismo en nuestra corriente de experiencia, surge por nuestro compromiso con la dualidad, con nuestro compromiso inconsciente con la dualidad.
And this is the cause of my suffering and the suffering of all beings. Y esta es la causa de mi sufrimiento y el sufrimiento de todos los seres. Apart from the profound cause of being unaware of our own ever open ground, Aparte de la causa fundamental de no tener presencia, de no darse cuenta de nuestra base abierta, the relative cause is our commitment to conceptual interpretation. la causa relativa es nuestro compromiso con la interpretación conceptual. In the European context, we can see that the Russian government has a particular interpretation of the status of the Ukraine. En el contexto europeo, nosotros podemos ver que Rusia tiene una interpretación particular de And lo que es because they Ucrania. see the Ukraine as part of the Russian sphere of interest, they say it's already been invaded by countries from Western Europe trying to do business and change the politics and so on. Y puesto que ya ve a Ucrania como parte de la esfera rusa, considera que ya ha sido invadida por Occidente a través de intercambios comerciales y de los intereses políticos. Whereas for many of the Western European countries and America, the idea is that Ukraine is a sovereign state, and it is the Russians who are poised, ready to invade. Mientras que para los países europeos y para los Estados Unidos, la cuestión es que Ucrania es un país soberano e independiente y son los rusos los que están ahí preparados para invadirla. The cause of war is concept. La causa de la guerra es el concepto. Now we know that modern armies do a lot of disinformation and so on, spreading false stories. Ahora sabemos que los ejércitos modernos hacen un montón de desinformación y que extienden un montón de historias falsas. But without any complex electronic media messages, the most basic concepts are friend and enemy. Pero sin la necesidad de los medios de comunicación tecnológicos más complejos, la cuestión principal es la polaridad de amigo-enemigo. Really, if someone is our friend, even if they behave not so well, we're inclined to be a bit tolerant. De manera que si alguien es nuestro amigo, incluso si no se comporta muy bien, pues estamos inclinados a ser bastante tolerantes. But if we have already decided that this person is our enemy, then our gaze is much more judgmental and we are less tolerant. Pero si ya hemos decidido que esta persona es nuestro enemigo, vamos a ser bastante menos tolerantes y tener una mirada bastante llena de juicios. So it's when we reflect on the situation of ourselves and others, we see how our behavior is organized through the selection of concepts that we adopt on the basis of our own karma, our family, cultural education, and so on. Y así que cuando nosotros reflexionamos sobre nuestra propia existencia, nos damos cuenta de que está organizada sobre las diferentes estructuras conceptuales habituales que tenemos debido a nuestro karma, debido a nuestra influencia familiar, a los amigos, a nuestra cultura, etc. So the cause of our trouble is our belief that concepts are a vehicle of truth. Entonces, la causa de nuestros problemas es nuestra creencia de que los conceptos son el vehículo de la verdad. Now, of course, we're going to spend some time this weekend looking at a text, and my explanation involves lots of concepts. Por supuesto, este fin de semana vamos a pasar
comentando un texto y mi explicación implica un montón de conceptos. But we have to see that these patterns of Dharma conceptualization are classified as vehicles, as yanas. Pero tenemos que ver que estos patrones de Dharma, de conceptualización del Dharma, se clasifican como vehículos, como yanas. They are a method, but they are not the truth itself. Son un método, pero no son la verdad en sí. As in the example given by Buddha Shakyamuni, if somebody wants to cross the river, they use a canoe, but when they get to the other side, they leave the canoe and walk on. Como en el ejemplo tradicional dado por el Buda Shakyamuni, cuando alguien quiere cruzar el río, utiliza una canoa, pero cuando ya ha cruzado, deja la canoa atrás. We are burdened with many samsaric thoughts. We don't need to get rid of them just in order to burden ourselves with many dharma thoughts. Estamos llenos de muchos pensamientos samsáricos y no necesitamos liberarnos de ellos, o sea, que son como una carga, pero no necesitamos liberarnos de ellos para a su vez cargarnos de un montón de So, pensamientos de when Dharma. we have these four thoughts that turn the mind from samsara, Entonces, cuando tenemos este pensamiento que aparta nuestra mente del samsara, this is reflecting on impermanence and death, karma, the six realms of samsara, and so on. pues esto es pensar sobre la transitoriedad, sobre el karma, sobre los 6 reinos del samsara y todo eso. We reflect on these in order to turn our mind from samsara. Reflexionamos sobre ello para apartar nuestra mente del samsara, Because we are wedded to, merged into patterns of concepts. puesto que estamos casados, porque estamos fundidos con patrones de conceptos. We can be moved about very easily. Podemos ser zarandeados muy fácilmente. If someone says they like us, we tend to feel happy. If they say they don't like us, we tend to feel sad. Si alguien dice que le gustamos, tendemos a sentirnos felices. Si alguien dice que no le gustamos, pues tendemos a sentirnos tristes. The fundamental point, which you can examine directly for yourself, is that concepts are unreliable. La cuestión principal, fundamental, que tú puedes observar por ti mismo es que los conceptos no son fiables. Because they exist in a web of interpretation. Porque existen en una red de interpretaciones. And the value they have depends on forces outside themselves. Y el valor que tienen dependen en fuerzas que están fuera de ellos. So we see that in terms of being a communist. In some countries that's good, in other countries it gets you put in prison. Lo podemos ver en términos de ser un comunista. Para algunos países eso está bien, para otros países te llevan a la cárcel. So coming back always to this question, who am I? Así que volvemos siempre a esta pregunta de ¿quién What is soy? the recipe out of which I am preparing myself moment ¿Cuál by es moment? la receta a partir de la cual yo me preparo momento a momento? When you're talking with other people, you have to listen to how you react to what they say. Cuando tú estás oyendo a otras personas, tú tienes que escuchar cómo We tú agree, we reaccionas a don't lo que agree. dices, a lo que ellas dicen. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? That feeling tone of being open or closing down towards the other, Este estado de ánimo de cerrarte o de abrirte hacia el otro,
think, how could they say that? De ¿cómo podrían decir, cómo pueden decir eso? Clearly, they said it very easily. Pero claramente lo dicen muy fácilmente. It came out of their mouth. Salió de su boca. They have a different patterning than I have. Tienen una estructura de patrones diferente a la que yo tengo. These patternings are specific and unreliable. Estos patrones son específicos y no son fiables. So then he says, at the moment we find ourselves having the freedoms and opportunities that support practice. So it's important that we meditate on the impermanence of this life situation. Y dice, en este momento nos encontramos teniendo las libertades y oportunidades que apoyan la práctica, por lo que es vital que meditemos sobre la transitoriedad de esta situación en nuestra vida. It means the Buddhist teaching has come into the world, the traditions continues, we have the opportunity to study, and we have a body that's reasonably healthy. And so the outer situation's potential and our embodied potential can collaborate together. Y entonces lo que viene a decir es que existen estas enseñanzas budistas que han llegado al mundo, tenemos el potencial para estudiar y nuestra situación externa y también nuestra situación interna nos dan la libertad, nos dan la oportunidad de involucrarnos en la práctica. Now, if we reflect just on what has happened in Tibet in the last 70 years, si reflexionamos sobre lo que ha pasado en el Tíbet en los últimos 70 años, a complete transformation of that culture. Una transformación completa de esa cultura. Tibet saying we are an independent country. El Tíbet era un país independiente. China saying no, you are part of China. Pero los chinos dicen no, vosotros sois parte de China. The Chinese influence through Tibetan culture becomes stronger. Y año tras año la influencia china sobre la cultura se vuelve más grande. According to the shifting moods of politics in Beijing, you have movements of relative tolerance or relative intolerance of the practice of Dharma in Tibet. Y de acuerdo con los cambios que se producen en la política de Pekín, hay más tolerancia o más intolerancia de la práctica del Dharma en el Tíbet. These huge tsunamis of reorganization of the conceptual edifice inside which we live can happen very, very quickly. Este tsunami de gran reorganización de la estructura de conceptos que soportan la base sobre la que nosotros vivimos pueden suceder muy, muy rápidamente. What has been the case for hundreds and hundreds of years, seemingly quite normal, is swept away. Lo que parece que ha sido así durante cientos y cientos de años y se considera como, o sea, se ha venido considerando como lo normal, es arrastrado. Todo lo que nosotros sabemos, todo por aquello que nosotros nos preocupamos puede ser arrastrado, puede ser quitado. You don't know what thoughts will arise in your mind in the next 5 minutes. Tú no sabes qué pensamientos van a surgir en tu mente dentro de 5 minutos. So if you have an idea about, I'm going to do a retreat in 5 years' time, why would you believe that this is an accurate perception? Así que si tú tienes una idea del tipo, pues voy a hacer un retiro dentro de 5 años, ¿cómo puedes saber que esto es una percepción ajustada, correcta? So he says, developing revulsion for samsara and abiding in the attitude of wanting to benefit sentient beings
we let our body, speech, and mind be as they are without doing anything artificial. Y entonces dice, desarrollando repugnancia por el samsara y habitando en la actitud de querer beneficiar a los seres sensibles, permitimos que nuestro cuerpo, habla y mente sean como son, estén como son y sin hacer nada artificial. Revulsion from samsara doesn't mean, oh, everything around me is bad. Repugnancia por el samsara no significa, todo lo que me rodea es malo. Samsara is not a place. El samsara no es un lugar. Samsara is a habit of interpretation. Samsara es un hábito de interpretación. If you have roses growing and you need to prune them, Si tú tienes rosas que creces y tú necesitas podarlas, then you probably should wear some gloves because they have quite sharp thorns. probablemente tú deberías ponerte guantes porque tienen espinas muy If you afiladas. don't put on the gloves and you get cut by the thorn, there's no point in blaming the rose. Y si no te pones los guantes y te cortas con las espinas, pues no tiene ningún sentido culpar a las rosas. So revulsion at samsara means take care. Así que repugnancia por el samsara lo que significa es ten cuidado. The rose didn't jump up and stick its thorn into me. La rosa no saltó y clavó su espina en mí. I went towards the rose. Yo fui hacia la rosa. That is my attachment, my grasping, my will to power. Ese es mi apego, mi fuerza de voluntad, mi involucramiento. So revulsion at samsara means revulsion at the dangers of duality. Así que repugnancia del samsara es repugnancia de los peligros de la dualidad. As long as my mind is conceptualizing everything which is occurring as outer subject, outer object, inner subject, and the outer objects all having their own inherent value, Mientras conceptualicemos todo como sujetos externos, objetos externos, sujeto interno, y esos objetos externos teniendo un valor intrínseco por sí mismos, I need to renounce the complacently that believes that life is basically okay. Debo renunciar a la complacencia de la creencia de que la vida, pues en general, está bien. As long as I feel a need for involvement of really existing phenomena in the world, I am at risk of suffering, as are all sentient beings. Mientras yo sienta la necesidad de implicarme en el samsara, en hacer determinadas cosas, yo voy a seguir en el peligro de seguir sufriendo. So I want to free myself from this and also free all other sentient beings. Así que quiero librarme a mí de esto y también librar a otros seres, a todos los seres. When we take this bodhisattva intention and practice, cuando tomamos esta intención y esta práctica bodhisattva, we move from a narrow me first position to an all-inclusive embrace of all beings. Pasamos de una posición estrecha de yo primero a una posición amplia e inclusiva de todos son importantes. The basic cause of the suffering of all beings is unawareness of the intrinsic ground. La
causa básica del sufrimiento de todos los seres es la falta de presencia, la falta de darse cuenta due to de la base the abierta behaviors intrínseca. which have arisen on the basis of this unawareness. Many different patterns, personalities, body shapes, birds, fish, gods, and so on have arisen. Y debido a esta falta de presencia, muchos patrones, muchas personalidades han surgido de humanos, de animales, de peces, de dioses. When we look at the incredible variety of how life forms manifest, we think, oh, we have to learn many, many different skills and possibilities of relating to different creatures. Cuando nos damos cuenta de la enorme variedad de patrones en los que la vida se manifiesta, nosotros nos damos cuenta de que, bueno, tenemos que adoptar maneras de relacionarnos también completamente diferentes. But when this bodhisattva orientation is integrated with the view of Dzogchen, Pero cuando esta orientación bodhisattva se integra dentro de la visión del Dzogchen, our focus is on non-reification of experience. nuestro foco está en no cosificar la experiencia. I want to liberate all beings, beings who are present in the manner of a dream. Quiero liberar a todos los seres estando en el estado de presencia y a la manera de un sueño. From the very beginning, there has not been one single sentient being who has been separate from their own true ground. Desde el mismo principio no ha existido ni un solo ser que hasta haya estado separado ni un solo segundo de su propia, de They la have propia been base like de su ser. reflections in a mirror. Es como los reflejos en el espejo. But not recognizing this, they grasp at the profile of their energetic presencing as if it was an indication of something truly existing. Pero al no reconocerlo, se identifican con su presencia energética, con su estructura energética, como si fuese algo, como si fuese una existencia, como si tuviese una existencia inherente. So again, for our practice, it's very important to always be clear about the profound view given in the teachings and not rely on the cultural assumptions we have grown up with. Entonces, de nuevo, es muy importante descansar, confiar en la visión profunda y no confiar en las suposiciones culturales con las que hemos crecido. Okay, if we have a break now till 1:45, that's a 25 minutes pause. Vale, pues si tenemos ahora un descanso hasta las -15, eso es una pausa de 25 minutos. Good. Bien.